Continuamos nuestro estudio del Catecismo Bautista y esta mañana tenemos la pregunta número 47. Vamos a leerlo todos juntos y vamos la pregunta y la respuesta. Dice así: ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? El resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Importante recordar que en la pregunta anterior fue: ¿dónde está resumida la ley moral? Y leímos y veíamos cómo en esa pregunta la respuesta es que la ley moral está resumida en los 10 mandamientos. Pero ahora vemos que los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley moral de Dios, se resume también en 2 mandamientos. Estos 2 mandamientos son amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esta instancia, el Señor en Mateo capítulo 22, podemos ir ahí ahora, si el Señor lo permite, vemos cómo esa es la respuesta que el Señor da a un escriba con respecto a la ley. Pero dicen así las siguientes preguntas: ¿fueron escritos los 10 mandamientos en 2 tablas originalmente? Bueno, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1, tenemos que: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. En esa instancia, en primera instancia, el Señor da la ley a Moisés. Moisés recibe la ley de parte de Dios, recibe una serie de instrucciones desde el capítulo 20 de Éxodo hasta el capítulo 32. Recibe una serie de instrucciones por parte del Señor. Pero una vez que recibe toda esa instrucción por parte del Señor, Moisés toma las tablas y baja. ¿Y qué es lo que se encuentra al pueblo haciendo? Se encuentra al pueblo de Israel adorando ídolos. Lo que Moisés, su ira, hace es quebrar esas tablas. El pueblo de Israel estaba quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, esto es en Deuteronomio, capítulo 10. Tiempo después, el Señor le dice a Moisés que se prepare tablas porque va a escribir nuevamente su ley y se las va a dejar de nuevo. Incluye el amor a Dios todos los deberes de la primera tabla. Así es. En ese pasaje de Mateo capítulo 22, versículos 36 al 38, le preguntan al Señor Jesús y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este resumen, ¿verdad? Este es el primero y grande mandamiento. Este resumen de lo que se le llama normalmente la primera tabla de la ley, todo lo que tiene que ver con respecto a Dios, está centralizado en amar a Dios. Nadie puede obedecer los mandamientos de no adorar ídolos si no ama a Dios. Nadie puede obedecer el mandamiento de guardar el día de reposo si no ama a Dios. Podríamos incluso decirlo de manera contraria. Hermano, usted está amando a Dios, está guardando sus mandamientos, está amando a Dios guardándolos, ¿verdad? Esa puede ser una pregunta para nosotros y debemos hacerla. Es muy importante. Luego, en la segunda tabla de la ley, la siguiente pregunta dice: e incluye el amor al prójimo todos los deberes de la segunda tabla. Sí, dice ese pasaje de Mateo 22, 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? No se pueden cumplir todos los otros mandamientos, no se puede cumplir el amar a tu padre y a tu madre, ¿verdad? El honrarles si no amamos al prójimo, si no les amamos, o sea, si no ha nacido un amor por ellos. No podemos dejar de robar, no podemos
dejar de codiciar, no podemos dejar de adulterar si no amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Se cumple de esa manera toda la ley en el amor. Y dice Romanos capítulo 13, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. En ese pasaje de Romanos, Pablo se encuentra enumerando mandamientos de la ley. De hecho, con respecto a no matar y con respecto a no adulterar, puede tomar su Biblia y leerlos en este momento. Es en Romanos capítulo 13, donde dice así. Dice desde el versículo 8, Romanos 13, 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuevamente, ¿verdad? Hermanos, usted se encuentra dando falso testimonio, usted no está amando a su prójimo. Usted se encuentra codiciando a la mujer de su prójimo. Usted no está amando a su prójimo. Usted no está cumpliendo con los más básicos de los mandamientos, con los más esenciales de los mandamientos que Dios le da, que Dios nos da a todos. Es importante recordarlo. Es nuestro deber, entonces, amar a Dios. Esa es la siguiente pregunta. En Josué capítulo 23, versículo 11, Josué le dice al pueblo, mas tened mucho cuidado de guardaros y de cumplir lo que el Señor vuestro Dios os ha mandado, amando a Jehová vuestro Dios. En esta instancia, Josué, avanzados sus días, ha conquistado gran parte del reino. Josué está dispuesto. De hecho, en el siguiente capítulo, Josué va a dar su discurso de despedida. ¿Y qué se encuentra recordándole al pueblo de Israel en tanto él está a punto de partir? Les recuerda de que deben guardarse en el amor de Dios, amándole a Jehová su Dios. Y eso es para nosotros también un recordatorio. Debemos ver lo que sucedió en esa instancia y tomarlo para nosotros. Una y otra vez, probablemente todos quienes hayan predicado en este púlpito nos han recordado de amar a Dios, porque no se pueden obedecer los mandamientos de Dios si no le amamos. Si no hay algo más que solamente un respeto, algo más que solamente un sentimiento, sino un amor decisivo, informado, consciente de que Él es el Dios creador de todas las cosas y nosotros su pueblo. Nosotros como criaturas le debemos obediencia a Dios porque Él nos creó. Debemos obedecer. La creación entera obedece a Dios. Los astros tan grandes y sublimes, el Señor les dio una orden y ahí permanecen desde que Él los creó. En cambio, el Señor se vuelve a nosotros y nos dice, haz esto. Y con rebeldía en nuestros corazones le decimos, no quiero. Es importante recordar que Él es el Señor. Le debemos obediencia porque nos creó. Pero Él extiende su gracia para con nosotros, introduciéndonos en un pacto con Él. Un pacto de amor con Él. En el cual, sí, ahora nos ama y en ese amor podemos amarle a Él y obedecerle en amor. Está en Él todo lo que es hermoso. Zacarías capítulo 9, versículo 17 nos dice, oh, cuán grande es su hermosura. En ese pasaje está hablando el Señor. Él promete, perdón, es recíproco Él, Dios, con nuestro amor.
En Proverbios capítulo 8, versículo 17 nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. En ese pasaje vemos una exposición acerca de la sabiduría, ¿verdad? Y en esa, una personificación de la sabiduría. Se ha hablado de ese pasaje como esa personificación que se hace en Proverbios capítulo 8 es Dios como la sabiduría, particularmente Dios el Hijo como la sabiduría, ¿verdad? De quien proviene toda sabiduría. Y aclaro, Dios no es, perdón, la sabiduría no es Dios. La sabiduría no es Dios, pero toda la sabiduría es de Dios. De Él nace. La sabiduría es una reflejo, algo que nace de Él, que proviene de Él. Él es la fuente de toda sabiduría. Y por eso ese pasaje de Proverbios se habla de la sabiduría de esa manera. Dios recompensará nuestro amor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, leemos que antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos escuchado malas exposiciones acerca de este pasaje. Algunos hablan acerca de soñar muy en grande, porque eso es lo que Dios ha preparado para usted que ama a Dios. Bueno, de alguna manera, pero este resumen de este pasaje está hablándonos de la salvación. La salvación. Deberíamos entonces nosotros manifestar nuestro amor a Dios en pensamientos frecuentes acerca de Él. Debemos estar pensando en el Señor. En el Salmo capítulo 19, versículo 14 nos dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así es, deberíamos manifestar nuestro amor a Dios en pensamientos frecuentes acerca de Él. Y esa es la pregunta para nosotros, ¿qué tanto pensamos en Dios? ¿Qué tanto pensamos en Dios en el transcurso de la semana? ¿Estamos pensando constantemente en el Señor? En nuestros quehaceres, a veces estamos ocupados, pero buscamos cualquier distracción, cualquier entretenimiento, una y otra vez, para estar distraídos con algo más. Tal vez hace unos años era más fácil estar haciendo cosas repetitivas o labores repetitivas y estar pensando o meditando en los pasajes, en la enseñanza que recibimos el domingo, o incluso en los pasajes de memorización. Hoy realmente pues es más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil? Bueno, tenemos algo en nuestras manos, normalmente en nuestros bolsillos, que nos distrae constantemente de meditar en él, nuestro teléfono. Debemos ser intencionales, hermanos, a la hora de meditar en el Señor. Debemos manifestar nuestro amor hacia Dios también en fervientes deseos por Él. Bueno, en el Salmo 63, versículo 1, se nos dice que, o el expositor, el salmista nos dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta expresión del salmista con respecto al Señor, ¿verdad? Está hablando de que tiene sed de Dios. ¿Dónde? Bueno, como si estuviera en un desierto, así tengo sed de Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestras vidas? Bueno, podemos decir, podemos preguntarnos, ¿tenemos sed de Dios de esa manera? Encontramos en el Señor aquello que aplaca nuestra sed durante la semana, aquello que aplaca nuestra sed hoy. Debemos también manifestar nuestro amor hacia Dios en pena por su ausencia. Salmo 44, leemos el versículo 24 que nos dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Esta es una expresión hacia Dios particular, ¿verdad? En este caso hay aflicción, ¿verdad?
Cuando nosotros nos encontramos en aflicción, esta está nuestra respuesta. Señor, estoy conturbado, mi mente no puede en este momento pensar por esta aflicción, por estos afanes en los que estoy atravesando. Señor, auxíliame. Señor, ayúdame. No parezco poder encontrarme contigo. Mi oración parece que del cielo raso no pasa. Debe haber esa expresión hacia Él, real y honesta de parte de nosotros con respecto a nuestras necesidades, con respecto a cuando percibimos su ausencia. No que Dios esté ausente, porque sabemos que Dios está en todas partes. A veces parece que no está con nosotros. No lo sentimos o no lo percibimos de esa manera. Aún ahí debemos manifestar nuestro amor a Dios al sentir esa ausencia. Debemos también manifestar nuestro amor hacia Dios en una sumisión sincera a su voluntad providencial. En Salmo 39, versículo 9, dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Ese salmo particular tenemos un salmo de David, y esa expresión de David, vemos cómo él habla acerca de, dice desde el versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Es una expresión sincera. Señor, yo no estoy reclamando, pero auxíliame. Esa es la expresión. Es una sumisión sincera a su voluntad providencial. También debemos expresar ese amor en una obediencia consciente a todos sus mandamientos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, leemos que dice así: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, hermana, ¿usted ama a Dios? Es una pregunta. ¿Usted se encuentra obedeciendo sus mandamientos? Bueno, pero a veces, hermano, bueno, ok. Todos luchamos, todos estamos en una lucha constante en este cuerpo mientras el Señor regresa. Pero debe haber un deseo por guardarlos. Un deseo por guardarlos. No una excusa, no un deseo de excusarnos y decir, pero es que ya los mandamientos no son válidos, como dicen algunos. Ya los mandamientos no nos atan. Sí, amén, no nos atan. Los mandamientos no son para nuestra condenación, pero son una expresión de ese amor que tenemos por el Señor. Porque el Señor expresa su carácter. ¿Quién es Él a través de esos mandamientos? Son los mandamientos morales, son la ley moral de Dios. Y además sus mandamientos no son gravosos, hermanos. ¿Cuáles mandamientos es tal carga para usted en este momento? ¿No matarás? ¿No adulterarás? ¿No dirás falso testimonio? ¿Es ese mandamiento gravoso para usted en este momento? Si lo es, hermano, revise su corazón. Revise su condición. Porque sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos si usted ama a Dios. También debemos expresar ese amor por el Señor en una debida indignación contra todo lo que le ofende. Lo que le ofende. Así es. Dice el Salmo 139, versículo 21, en forma de pregunta. No aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos.
Es fuerte esa expresión, pero debemos tomarla en cuenta. Y dice, no aborrezco, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Hermano y hermana, hay enemigos del Señor. Enemigos del Señor es todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo aquel que se dispone a hacer lo malo, al pecado, son los enemigos del Señor. Y la expresión aquí es una de aborrecimiento en contra de ellos, porque aborrecen a Dios. La respuesta justa de nuestra parte sería aborrecer a aquellos que se oponen y que están en contra del Señor. Pero esta no es la única expresión que el Señor nos ha dado en su palabra. Sí, debemos aborrecerles con amor. ¿Cómo es posible? Bueno, clamando al Señor para que le salve. Muchos de nuestra familia tal vez aborrecen al Señor en este momento y se encuentran caminando en contra de Él, en contra de sus mandamientos, en contra de su palabra. Debe ser nuestro deseo que el Señor les salve, a la vez conociendo que en este momento ellos están aborreciendo al Señor y entendiendo una expresión como esta en este salmo. Debería ser racional y juicioso nuestro amor a Dios. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo a los filipenses, a Dios con respecto a los filipenses en este caso? Está pidiendo que el amor de esta iglesia en Filipos abunde en ciencia y en conocimiento. Hermanos, el amor verdadero es racional y entiende y comprende. Si es solo una emoción, eso no es verdadero amor. Nuestro amor es informado, es consciente. Hemos escuchado testimonio de aquellos hombres casados, hombres y mujeres casados durante años, que saben que aman a sus esposos y los aman más hoy en día que les conocen más. ¿Por qué? Porque saben quiénes son, han entendido a través del tiempo y les han conocido más y hoy les aman más. Nosotros como creyentes amamos más a Dios conforme más le conocemos, conforme más conocemos la expresión de lo que Él es, quién es Él, todo lo que ha hecho, conforme profundizamos en su palabra y entendemos la magnitud de su obra. Señor, Pablo pide al Señor que los filipenses crezcan en ese amor, pero que crezcan en ese amor informado y consciente. ¿Debería ser ese amor recto y sincero? Sí. Efesios 6:24 nos dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Bueno, hermano, pero mi amor no es inalterable. Mi amor, la verdad es que fluctúa, a veces más, a veces menos. Bueno, pero está ahí. Y si el Señor le ha salvado, y si el Señor ha puesto un nuevo corazón en usted, y ya que el Señor ha puesto un nuevo corazón en usted, ese amor por Él es inalterable. Ese amor no solamente estará en estos días aquí en la tierra, sino que permanecerá por la eternidad amándole más. Ese es el amor que Él ha dispuesto para nosotros, hacia Él. Ese es el regalo que Él nos ha dado. También debería ser fuerte y vehemente. Dice Cantares, capítulo 2, versículo 5. Debería, debería ser fuerte y vehemente. Dice Cantares 2:5. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor.
En esta expresión que tenemos en Cantares, ¿verdad? Vemos Cantares como ese libro maravilloso de expresión entre un cántico, un discurso, ¿verdad? Entre la esposa y el esposo, claramente reflejando o reflejando el amor de Cristo y su iglesia, ¿verdad? Pero ¿quién habla en este caso? Bueno, habla la esposa y está hablando así del esposo. Nosotros, como la esposa, como la iglesia de Dios, debemos hablar de esa manera y expresarnos, entender esa expresión y entender que debería ser nuestra expresión hacia Dios de esa manera. Debemos estar enfermos de amor por Dios. Entonces debe ser una expresión nuestra, debe ser fuerte y vehemente. Debería ser nuestro amor supremo y superlativo. Así es. Mateo capítulo 10, versículo 37, se nos dice que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El amor de Dios por encima de aquellos amores terrenales que más amamos. De hecho, en otro pasaje, en Lucas capítulo 14, tenemos una comparación incluso más fuerte. Lucas capítulo 14. Versículo 25 y 26. Dice así: las grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuestro amor por el Señor sí debe ser supremo y superlativo, a tal punto que comparable al amor de esas otras personas debe verse como aborrecimiento. ¿Por qué? Porque el día va a llegar y las pruebas van a venir para nosotros, donde seamos probados de manera que podamos escoger entre amar a Dios y amar incluso a esos familiares tan cercanos. En ese momento, en ese día, ¿qué vamos a escoger? ¿Amar a Dios y obedecer sus mandamientos? Recordando que esa es la expresión de amor que Dios nos ha dado para Él. O amar a padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas. Y aún nuestra propia vida más que a Dios. Es una buena pregunta, hermano. Es una muy buena pregunta. Podemos hacérnosla en el transcurso de esta semana. Y el Señor nos dará momentos donde podamos poner la prueba. Concluimos así en esta clase y continuaremos la próxima semana si el Señor así nos lo permite. Quedamos con el receso y volvemos a las 10:30 de la mañana con el culto dominical. El Señor les bendiga.